Ciudad Escolar con FENALCO, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, grado octavo, Revolución Industrial y Capitalismo. Bienvenidos, estudiantes de grado octavo, a esta intervención docente. A continuación, observaremos una reflexión encaminada al valor del trabajo en equipo. Les mando las tropas. ¿Se podrían calmar? Sí, prometido. Muy bien, ahorren energía. Bien, Woody, así se controla el ganado. Sargento, coloca un puesto de vigilancia abajo. Alerta roja. Ya sabes qué hacer. Sí, señor. Bien, muchachos, ya oyeron alerta roja. Estamos en alerta roja. Plan vigilancia Charlie. ¡Ejecuten! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, todos a la sala a abrir los regalos. ¡Corre, corre! Y así es como sabremos que son los regalos. Oye, ¡Atención! ¿Quién tiene hambre? Aquí viene la comida. Tengo sodas y salchichas. Oh, ¡qué niño! Le dije que recogiera todo. ya deberían estar ahí. ¿Por qué tardan tanto? Oigan, es que son profesionales, los mejores. Vamos, no están tirados descansando. Déjame aquí. Vete. Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. Tú siéntate. No, Andy, tú en medio. Eso es. ¿Y qué regalo vas a abrir primero? Importante trabajar en equipo, muchachos. De esta manera, si trabajamos juntos, podemos conseguir grandes objetivos. Conceptos claves para esta intervención docente. Revolución. Importante ese concepto, lo mismo que de capitalismo, manufactura, proletariado y la ley de oferta y de demanda. Revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de la estructura de la misma. Capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de grandes capitales. Manufactura, del latín manus, mano, y factura, hechura. Consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo. Proletariado es el término utilizado para designar a los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligado a arrendar su fuerza de trabajo a la burguesía, propietaria de los medios de producción. Ley de la oferta y de la demanda. Es un principio económico por el cual se rige el mercado. A mayor oferta y menor demanda, bajan los precios. Del mismo modo, a menor oferta y mayor demanda, crecen los precios. Desarrollo de la temática. Revolución industrial. Esta revolución industrial, que se dio en Inglaterra
consistió en un conjunto de cambios tecnológicos con profundo impacto en el proceso productivo, nivel económico y social. Durante el siglo XVIII se expandió por todo el mundo. Lo mismo sucede también a partir del siglo XIX. Durante todo el proceso, que según algunos autores es registrada hasta nuestros días, la era agrícola fue superada por la máquina, que estaba sustituyendo eficientemente el trabajo humano. Hubo una nueva relación entre capital y el trabajo. Se impuso las nuevas relaciones entre las naciones. Se establecieron y surgieron fenómenos de la cultura de masas, entre otros eventos. Esta transformación fue posible debido a una gran combinación de factores, como el liberalismo económico, acumulación de capital y una serie de invenciones, grandes inventos, tales como el motor a vapor. Durante la Revolución Industrial, el capitalismo se tornó en el sistema económico predominante hasta nuestros días. Causas y consecuencias de la Revolución Industrial. La primera revolución industrial debe considerarse como el hecho más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad desde la época neolítica. Comienza en Inglaterra en el año de 1760 y se considera que finaliza en el año 1870. Causas de la revolución industrial. La acumulación de grandes sumas de dinero en manos de los colonizadores, como consecuencia del despojo de las colonias y de las ventajas del comercio con los países de ultramar. Otra causa, la revolución agraria, que convirtió las tierras de cultivo en pastizales para alimentar a las ovejas, debido a las demandas de la producción textil inglesa en el mundo. El desarrollo de la actividad ganadera privó de tierra a los campesinos, lo que originó la formación de un ejército numeroso de personas carentes de toda propiedad y, por tanto, obligadas a vender su fuerza de trabajo en calidad de peones y obreros. Lo mismo ocurrió con los artesanos arruinados por la aparición de la máquina, que lo sustituyó al trabajo manual. La revolución burguesa en unos países y las reformas burguesas en otros contribuyeron a la dación de leyes políticas y económicas que impulsaron el desarrollo de la gran producción. La ruina de los campesinos creó, por supuesto, un vasto mercado interior para la venta de las mercaderías que producían los grandes centros manufactureros, privados de los medios de producción y teniendo que vivir de la venta de su fuerza de trabajo. Los campesinos tenían que adquirir sus alimentos, vestidos, etc. en el mercado. Esta demanda no se podía satisfacer con el trabajo manual. La creación de las máquinas suplió enormemente esta necesidad. Para un cambio del calibre que supuso esta revolución industrial, son precisos una serie de factores que multiplicaron los efectos de la misma. Número 1. Aumento de la producción agraria. Era el sector primario del cual se nutría la población. Por lo tanto, para crecer esta, debió ser necesario que hubiesen los recursos agrarios suficientes como para alimentar a esa población. Número 2. Mano de obra abundante. No es posible que crezca la industria si no hay mano de obra que trabaje en ella. Número 3. Capital. Evidentemente, sin dinero no pueden afrontarse nuevos proyectos industriales. Número 4. Expansión del comercio. Mayor demanda promueve el que haya mayor oferta. Es decir, mientras más nos pidan, más creamos. Y eso solo es posible con un comercio creciente. Número 5. Innovaciones técnicas. Para un cambio semejante era necesario la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las que trabajar. Número 6. Mentalidad empresarial. La sociedad debe estar abierta a todos esos cambios. Número 7. Política favorable. El sistema político debe favorecer que se produzcan todos esos cambios. Ahora analizaremos las consecuencias de la revolución industrial. Consecuencias en la sociedad. El campesino fue desapareciendo paulatinamente. Aparecieron las grandes ciudades y se convirtieron en centros de industria. Ejemplo, ciudades en Inglaterra, como Liverpool, como Manchester, nacieron a través de esa revolución industrial
y el predominio de esas ciudades puertos que necesitaban intercambiar comercio con entre el primer mundo y los lugares donde se daban las manufacturas o de una otra manera la materia prima para trabajar los productos ya realizados. Aparecieron dos grupos sociales. Número uno, la burguesía. Ojo, es una clase social en la que sus miembros son responsables de la producción, son dueños de sus propios negocios y son relativamente ricos. Principalmente eran comerciantes, grandes comerciantes que adquirieron mucho dinero y que en esos tiempos eran capaces hasta de comprar títulos de nobleza a la realeza. Proletariado fabril. Son las personas que dejan el campo y empiezan a trabajar en las empresas a cambio de un salario. Ojo, que en esa primera instancia, en ese primer, encuentro entre el burgués y el obrero, por supuesto el obrero llevaba la de perder, porque su entrega como trabajador no era recompensada como bien debió ser por el amplio número de horas que trabajaba. Protesta obrera. De esto vamos a analizar, tiene que ver mucho con lo que hablamos anteriormente. Ante el abuso de la burguesía, donde se cumplían largas jornadas de trabajo, comenzaron los obreros a protestar por un salario justo y reducción de la jornada laboral. Consecuencias económicas. Durante la primera mitad del siglo XIX, la revolución industrial se fue desarrollando en los países europeos económicamente más fuertes, siguiendo de cerca la iniciativa que Inglaterra tomó tempranamente. ¿Cuáles fueron esas bases económicas? La evolución de la vida económica de los países industrializados durante el siglo XIX nos muestra claramente lo que podríamos denominar de forma muy gráfica el constante interés de cada uno en convertirse en una gigantesca fábrica que necesitará abrir sus puertas a los productos primarios provenientes de todo el mundo. Al no existir ya grandes baches en el rendimiento de la actividad industrial, se desencadenarían enormes modificaciones en las estructuras económicas. La gran actividad industrial del siglo XIX nos muestra que en el último tercio de ese siglo el continuo crecimiento, a pesar de la fuerte crisis, no conoció prácticamente ningún retroceso. Esta situación posibilitó profundizar en la división del trabajo y utilizar, debido al constante avance científico y técnico, máquinas cada vez más complejas, diversas y numerosas, que llevaron a un aumento de la productividad. Ojo, esto en detrimento de la mano de obra humana. El capitalismo. Origen, siglo XVII en Inglaterra. Sustituye al feudalismo. Intercambio de bienes, revolución industrial del siglo XIX. Globalización económica mundial. Renacimiento y reforma. Aparición de estados modernos nacionales y acumulación de un excedente económico. Pero vamos a analizar qué es el capitalismo. Es un sistema político, social, económico, el cual tiene grandes empresas y pocas personas acaudaladas, compra de trabajo a cambio de salario, propiedad privada, competencia entre mercados, el gobierno tiene poca participación y por supuesto surge de la libertad económica. ¿Cuáles son las consecuencias de ese capitalismo? Por supuesto, desigualdad social, mal reparto de las riquezas, injusticia social, índices de desempleo alto, tasas altas de mortalidad en zonas de bajos recursos, creación de polos de acumulación de capitales, guerras impulsadas por intereses capitalistas. Aquí en esta imagen podemos apreciar países subdesarrollados y países desarrollados. Vemos la imagen de una ciudad en Estados Unidos, como podemos ver otra en el tercer mundo, donde las diferencias son abismales. También obtiene baja renta per cápita, la industria es escasa, mano de obra barata, inversión extranjera, recursos naturales destinados a la exportación, servicios de baja calidad, inestabilidad política, desigualdad social, malas infraestructuras, servicios, por supuesto, públicos de muy mala calidad, analfabetismo y bajo nivel de consumo. Ahí podemos apreciar lo que ocurre en un país tercermundista que no tiene, la capacidad económica para poder sustentar las necesidades de sus habitantes. Mientras que en un país desarrollado
podemos encontrar alta renta por cápita, industria potente, tecnología avanzada, alto nivel de vida, infraestructuras, servicios educativos sanitarios, entre otros, elevado nivel de consumo. Aquí podemos apreciar la actividad del taller número 5. Tenemos el indicador del saber, en el cual van a leer un texto y responderán las preguntas 1 y 2. Número 1. ¿Qué características sociales posibilitaron la creación de los movimientos sindicales? Por supuesto, de acuerdo a la lectura, usted va a responder ese interrogante. Número 2. ¿Cuál ha sido el impacto político de los movimientos obreros en los estados democráticos? La número 3. Lee las páginas 30 y 31 del texto guía para desarrollar la siguiente pregunta. ¿Qué cambios crees que se dieron en las formas de vida de la población rural ante los procesos de industrialización? Ojo, ahí tendrás que leer el texto en las páginas 30 y 31, repito. En el indicador del hacer, vas a consultar en la web realizando una búsqueda de imágenes en la que realices la siguiente actividad. 1. Completa el cuadro comparativo en el que relaciona los inventos llevados a cabo durante la Revolución Industrial del siglo XVIII con respecto a cómo son hoy en día. Vas a pegar las imágenes según corresponda. Ahí tienes los inventos: locomotora, barco a vapor y los siglos XVIII y XIX. Telar hidráulico, máquina de hilar. Para responder el indicador del hacer, vas a observar las gráficas. A partir de ellas, de la interpretación de esas imágenes, vas a escribir los 4 cambios más importantes dentro del proceso de la revolución industrial. Desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista agrícola, industrial y social. Vas a trabajar interactivamente. Vas a entrar al texto virtual y realizarás la actividad que se indica, recursos interactivos. Punto 3. Ingresa en la SM de la unidad número 1 y recursos interactivos. Desarrolla los puntos correspondientes a la revolución industrial y la expansión de la misma. Indicador del ser, número 1. Ingresa en la SM en la unidad número 1 y en recursos interactivos desarrolla los puntos correspondientes al movimiento obrero. La flecha te señala. Número 4. Vas a observar un link y vas a completar la siguiente información de acuerdo a lo que observaste allí. ¿Dónde se llevó a cabo la revolución industrial? Ya lo dijimos también en esta intervención. Inventor de la máquina de vapor. ¿Quién fue? Los talleres de artesanos fueron reemplazados por. Los principales transportes de la época eran. Los primeros en construir la fábrica gracias a sus recursos fueron. ¿De qué otra manera se les llamaba o conocía a los obreros? Las personas que trabajan en las fábricas eran. Todo eso lo vas a responder de acuerdo a lo que observes en ese link. La fecha de entrega de esta actividad será el día 22 de julio. En la rúbrica podemos observar, por supuesto, los aspectos a evaluar. Presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, desarrollo del indicador del saber. Por supuesto, tenemos los desempeños: desempeño bajo, desempeño básico, desempeño alto, superior y, por supuesto, al final de la casilla, la calificación. En el desempeño bajo, no cumple con los requisitos mínimos exigidos para la presentación del trabajo. Por supuesto, esto va a ir moviéndose gradualmente si ya obtienen una mejor categoría. Por ejemplo, en el desempeño básico, cumple con un mínimo de requisitos exigidos para la presentación del trabajo. En el desempeño alto, lo mismo, cumple con los requisitos exigidos para la presentación del trabajo. Sin embargo, le falta alguno de los elementos básicos. Pero ya en el superior, has logrado todo. Cumple con los requisitos exigidos para la presentación del trabajo. De la misma manera, con los encuentros sincrónicos que tienes virtualmente con los docentes. Si asistes, si no asistes, si asistes de una manera pasiva, si asistes de una manera donde estás constantemente interactuando con el docente y con los interrogantes que se lancen dentro de ese encuentro. Lo mismo con el desarrollo del indicador del saber, donde debes identificar las principales características de las transformaciones económicas, sociales y culturales de las revoluciones que se dieron en los siglos XVIII y XIX. Entonces, a partir de allí vas a ir mejorando. Por supuesto, desde el desempeño bajo hasta el superior tienes unas categorías. De esta manera, pues podemos observar en esta rúbrica de que realizando las actividades, cumpliendo con los requisitos, siendo puntual, por supuesto en la entrega de los talleres, va a obtener una calificación bastante alta. Depende de usted de que la calificación sea la mejor.
Muchas gracias, muchachos. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima ocasión.